Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 13, dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado para con nosotros. Gracias también por tu palabra, porque por medio de ella tú nos hablas, nos corriges, nos exhortas, nos aconsejas. Gracias, Señor. Gracias por ella y te ruego, Padre, por tu siervo, Señor, para que pueda exponerla como tú quieres, Señor, y podamos entender y atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y así ponerla en práctica, Padre, y poder realmente, como hablábamos anteriormente, tener ese cambio que pedimos, esa nueva vida que queremos, pero, Señor, poniendo también de nuestra parte, sabiendo qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos de nuestra parte. Perdona todas nuestras faltas y pecados, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya dimos la bienvenida a todos ustedes. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos que nos miran, nos siguen por YouTube. Los saludamos en el nombre de Jesucristo, deseando que ellos todos, a donde llega el internet y que miran, puedan ser enriquecidos por el Señor. Quiero dar lectura al capítulo 2 de la profecía de Malaquías, solamente algunos versículos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero luego sigue con las acusaciones. Estamos mirando la profecía de Malaquías, y es muy interesante que Malaquías significa mi mensajero. Y cuando el profeta habla acerca de la venida de aquel que prepararía el camino para la venida del Señor, también usa esta misma palabra, Malaquías, mi mensajero. Ahora es maravilloso cómo este libro se centra en el mensaje y no en el mensajero, cosa que no acontece muy comúnmente. Hoy todo el mundo se concentra en el mensajero y alaban al mensajero y ponderan al mensajero y siguen al mensajero, pero no escuchan el mensaje y ni siguen el mensaje, no se centran en el mensaje. Esto no ocurría aquí. Malaquías está centrado en el mensaje de Dios. De los 55 versículos que tiene esta profecía, miren, 47 son declaraciones directas del Señor. De 55 versículos, 47 son declaraciones del Señor. Eso nos hace ver que el centro está en la palabra y no en la persona. Esto me hizo pensar en la importancia del mensaje y no del mensajero. ¿Me entienden, no? El mensajero solo es un instrumento, no es el fin. El mensajero, los mensajeros no somos el fin, somos solamente instrumentos. Es casi lo mismo que decía el apóstol Pablo. Somos simplemente nosotros administradores, somos instrumentos.
pero el Señor es el que hace la obra, ¿no? Ahora hagamos nuevamente un resumen del mensaje y propósito de la profecía. Aquí voy a retomar un poquito lo que ya hemos visto. Presenta el pecado de Judá en sus palabras, pensamientos y actitudes expresadas por el pueblo. Malaquías se enfrentó al fracaso de los sacerdotes que no temían al Señor ni servían al pueblo a conciencia en momentos de dificultad como lo que estaban viviendo. Vimos un poco esto ya y ustedes están estudiando, o sea, leyendo esta profecía en su casa y meditándola. Y eso trajo indiferencia de la voluntad de Dios de parte de la gente. El pueblo culpaba a Dios y su supuesta infidelidad hacia ellos en cuanto a los problemas económicos y sociales que enfrentaban. El pueblo consideraba que Dios no estaba siendo fiel a sus promesas. Esta conducta, esto conducía al pueblo, este enfriamiento espiritual, a la infidelidad a las esposas y a la profanación del templo. Es interesante porque tenía relación la profanación del templo cuando ellos estaban casándose con mujeres paganas y también habían dejado de dar el diezmo para el templo. No voy a hablar del diezmo en esta tarde, pero voy a mencionar el diezmo en esta tarde. No es mi propósito hablar del diezmo en esta oportunidad, pero lo voy a mencionar porque Malaquías justamente y todos los promotores del diezmo y todos los explotadores de los diezmadores se basan en Malaquías. Yo no voy a decir está bien o está mal. Estamos bajo el régimen de la ley aquí. Entonces ellos tenían que dar el diezmo para el sustento del templo y de los levitas que no tenían herencia. Ese era el propósito en la formación del pueblo. Ahora Malaquías invita al pueblo a dejar la apatía espiritual y corregir las actitudes equivocadas que tenían en la adoración. Para esto debían colocar su confianza en Dios mediante una fe genuina como el Señor viviente. Qué fácil ha sido para la humanidad apartarse de la relación, de la fe genuina en un Señor viviente. Y qué rápido se va la gente tras lo muerto, tras lo que no tiene vida. Como describe la propia Biblia, por ejemplo en Salmo 115, hablando de los ídolos. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan porque los tienen que llevar. Pero hoy tenemos en nuestra sociedad, está plagada de idólatras que confían en objetos muertos. Debían demostrar arrepentimiento. Debían devolverse, como vimos el domingo pasado, tenían que volverse a Dios en el ofrecer ofrendas limpias. ¿Se acuerdan que ellos estaban ofreciendo a Dios los animales de descarte y no lo mejor? Porque lo mejor es para Dios. Yo vengo con mi mejor ropa a la casa de Dios. Para decir un ejemplo entre paréntesis. Ellos debían también volverse a Dios, no solamente en la parte de sacrificio, y no ser fieles en la relación de matrimonios, el pacto sagrado que él dice hablando acerca del pacto de matrimonio en ese capítulo 2. Si ustedes siguen leyendo más adelante. Y también debían ser fieles, volver a la fidelidad de la entrega de sus diezmos al templo, que era el aporte para el sostenimiento del servicio de la casa de Dios. Luego voy a hacer una acotación acerca de esto más. Ahora vemos en esta profecía la nota de juicio.
Es evidente la nota de juicio. Juicio por parte de Dios. Y es real. Cosa que choca para mucha gente en este tiempo. Cuando dice, pero Dios no puede ser así, Dios no va a hacer esto, Dios no puede castigar de esta forma porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Claro, la filosofía, la psicología moderna, si vos amás no podés juzgar, si vos amás no podés retar a tu hijo, si vos lo amás no lo pegues. Estamos todos al revés, ¿no es cierto? Pero Dios es amor, pero también es un Dios justo. Hay una nota de juicio muy evidente y real. Si los sacerdotes no cambiaban su comportamiento, el Señor los maldeciría y maldeciría sus bendiciones. Pero yo no me he dedicado a pensar profundamente esto. Es muy interesante. Pero también creo que Salomón, que dice, al que te saluda madrugando en voz alta, bendiciéndote en voz alta, tenlo por maldición. Y me hacía acordar siempre que cuando los jueves que estábamos en la feria siempre pasaba una muchacha que bauticé inclusive hace muchos años, pero ha vivido desenfrenadamente en el pecado, ¿no? Y ya no venía más a la iglesia nada, y pasaba por la esquina de la parroquia católica y decía, ¡Dios le bendiga, pastor! Que todo el mundo escuchara. Y estaba revolcándose en el pecado. Eso no era una bendición para mí. Es lo mismo como traer un diezmo acá de una lotería, por ejemplo. Eso no es bendición, eso es una maldición. Es un dinero maldito, porque es mal habido. No es de Dios, no es honesto. Y anuncia el día en que purificaría y puliría a su pueblo. Esta mañana, ese video que yo les dije que vi un poquito, el pastor Miguel Núñez dijo que la iglesia está bajo disciplina. Actualmente la iglesia estaba bajo disciplina. Y había una comentarista que dice, claro, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo disciplina? Que no estaba de acuerdo con eso. ¿Ah? ¿Y qué le importa a Dios si ella no está de acuerdo? Pero que Dios nos tiene bajo disciplina, nos tiene bajo disciplina. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos a gritos. Porque el cristianismo hoy día está como en la época de Malaquías. Es un desorden descomunal. Pero vemos la esperanza. Malaquías finalmente fundamenta su instrucción en la demostración del amor del Señor para con Israel. Con todo yo los amo. Yo los amo. ¿Y en qué nos amaste? Dice, vamos a ver esa pregunta después, ¿no? La unidad espiritual establecida por el pacto tanto con Dios como los unos con los otros muestra la esperanza. Y ese día futuro cuando el Señor también bendecirá abundantemente a los que le temen. Estaba alimentando, esa esperanza para Israel. Porque ya estaban como que ya no tenían esperanza. Y estaban recriminando a Dios. ¿Y dónde está la promesa de que nos iba a ir bien, que íbamos a tener plata y comida? Malaquías realmente retrató, es un retrato de la indiferencia espiritual, como dijimos el domingo pasado. Y cuando el profeta empezó a predicar a Israel, descubrió que el pueblo tenía un corazón frío. Ayer no visitó mi coñada y dice, ¡ay, qué fría que tenés las manos! Si viene el profeta y viene a saludarnos, dice, ¡ay, qué frío que estás! Capaz que nos dice eso. Bueno, el pueblo de Israel estaba frío, frío hasta el corazón para con Dios. Eran indiferentes, apáticos, y cuando les echó en cara su pecado, ellos formularon una serie de preguntas que revelaban muchísimo. Esas preguntas revelaban su condición espiritual. Y vamos a verlas rápidamente. Quiero lo más breve posible para que respetemos los tiempos. Veamos estas preguntas. Primero, cuando les dice en el capítulo 1, yo os he amado, vimos esto ya, lo hemos visto. ¿En qué nos amaste? Esta pregunta revela una alarmante falta de confianza en Dios. Ellos insinuaban que Dios no había sido fiel a su pacto.
si nos amas realmente, es como que estuvieran diciendo, si nos amas realmente, ¿por qué seguimos bajo la opresión extranjera y estamos esperando ese reino que nos prometiste? Es como que ellos estaban diciéndole eso a Dios, porque Dios no es tonto. Porque Dios, es como nosotros decimos a los niños, mira mi querido, cuando vos vas, yo ya vengo de vuelta. Y Dios nos va a decir esto a nosotros, mira mi hijo, cuando ustedes van, yo ya vengo de vuelta. No me tomen el pelo. La gente estaba diciendo, ¿y por qué? Prometió. Y resulta que nosotros seguimos bajo los extranjeros. ¿Y dónde está la promesa de que, ay, vamos a tener de todo, no nos iba a faltar nada? Tierra que fluye leche y miel. Bendición más bendición. Una aplicación a esta pregunta. ¿Exigimos pruebas del amor de Dios por nosotros? ¿A Dios por nosotros? ¿No le hemos dicho alguna vez, Señor, si me amas, tal cosa? Yo siempre le voy a decir, ahora para todas las preguntas, si no lo hemos dicho, quizá lo hemos pensado. Quizá lo hemos pensado. Y el hecho de que no salió de la boca no quiere decir que no sea pecado con la mente. Y yo creo que he pecado demasiado con mi mente durante mi vida. Y por eso tengo que humillarme delante del Señor cada día. En la segunda pregunta, en el versículo 6 y 7, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Esto muestra la desgana y las racionalizaciones de los líderes religiosos de la nación. Venían a decir, hemos estado cumpliendo con todos los sacrificios requeridos. ¿Y qué más quieres, Señor? No le hemos dicho a Dios a veces, pero Señor, yo ya hice todo lo que tenía que hacer ¿y qué más quieres de mí? Pero ¿saben que eran bastante osados? Yo diría hasta atrevidos al pronunciar estas preguntas. ¿Qué más quiere? Pero como señaló Malaquías, los sacrificios ofrecidos a Dios consistían en animales no aptos. No eran perfectos. Capítulo 1, versos 8, 9 y 10, ya lo leímos el domingo pasado, creo. ¿Por qué no se lo presentan al presidente de la República, al rey, a ver si se va a agradar que ustedes le lleven un cordero manco, un cordero ciego o un cordero que tenga un tumor en la cabeza? Preséntelo a su príncipe a ver si le va a agradar. Y ustedes me traen eso a mí. Claro, a Dios no importa. No importa, yo lo hago para el Señor. ¿Y cuántas veces hacemos para el Señor? Yo lo hago para el Señor, no me juzgues. Yo lo hago para el Señor, pero ¿qué le ofreces al Señor? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Lo sano o lo abichado? ¿Qué le ofrezco al Señor? La aplicación es, ¿ofrecemos a Dios lo mejor en adoración? ¿O simplemente nos limitamos a lo que parece que estamos obligados a hacer? Por cumplir con obligaciones. La tercera pregunta, capítulo 2, verso 17. ¿En qué te hemos cansado? Porque el Señor le dijo, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Por qué esto solemos decir a nuestros hijos? Me tenés cansado, te repito y te repito. ¿Vieron cómo la historia se repite, no? Me tenés cansado, ¿sabes cuántas veces te lo he dicho? Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso es la figura de un padre. ¿En qué te hemos cansado? Esta pregunta nos revela la indiferencia al juicio de Dios. El pueblo no se somete a Dios y que discute sus criterios en contra de su revelación. Lo agota a Dios. Lo agota. Acá yo encuentro que Dios está agotado, cansado de lidiar con ese pueblo rebelde.
siempre desconforme, nada le sirve, todo va en contra, nada le cae bien. Viven contrariados. ¿Conocen ustedes cristianos que nada les cae bien en la iglesia? Que van en contra de todo. No encuentran una bendición, todo es mal. Cuando llegue la justicia, lamentarán, dice el profeta, ¿no? Lamentarán haber preguntado. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Y vendré a vosotros para juicio. Y... ay, me pasó 2 hojas. Y... ay, a ver. Justo termina acá el Antiguo Testamento. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pensaron que con ofrecer el corderito tuerto y traer alguna ofrendita, ya estaba pronto. Y resulta que dice, ustedes hacen esto, hechiceros. A veces nosotros vemos caras, pero no corazones. Vemos rostros, como le dijo a Samuel cuando estaba buscando rey, y no sabemos qué hay detrás. No sabemos si a veces no hay hechiceros y adúlteros y idólatras y que explota al personal o a quien sea, al huérfano, a la viuda. Pleito, juicio por ahí, yo qué sé. Miren que hay esto. Claro que lo hay. Injusticias a veces en las familias. Hijos que desamparan a sus padres, los dejan en la calle, les despojan de todo, lo que sea, como pasa con tantos ancianos que terminan en un hogar sin nada, después de haber laburado toda la vida. ¡Ay! ¡Ay, hermanos! Ahora la aplicación a esto, me las paso cuestionando a Dios y su justicia, quizá no con palabras, pero con actos o sentimientos, actitudes o sentimientos. Me he preguntado, si Dios fuera justo, esto no sucedería, no lo permitiría. Esa es una forma de ser como Israel. Vamos por la cuarta, rapidito. Versículo 7 del capítulo 3. Dice, desde los días de vuestros padres, etcétera, etcétera. Bueno, dice, termina el versículo, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Esta pregunta revela una ceguera terrible al pecado y un intento arrogante de pasar por alto su maldad. Hay gente que ya ha dejado de ver el pecado como lo que es. Israel ya no veía el pecado. Se habían habituado, se habían acomodado al pecado. Se conformaron, como dice Pablo en el capítulo de Romanos. Allí dice, no os conforméis a este siglo. Pues Israel ya se había conformado con un estilo de pecado. ¿Y en qué? Porque ya se habitúa a lo malo. Y cuando nos habituamos a lo malo, ya dejó de ser malo en nuestra cabeza. Es como que dijeran, no sabemos qué quiere que hagamos, porque no vemos, yo no veo que he hecho mal. Eso decía Israel. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere Dios? Yo no veo qué es lo que hemos hecho mal. ¿Puede la persona que supuestamente conoce a Dios estar tan ciega a su propio pecado? La aplicación es, cuando nos enfrentamos a nuestro pecado, ponemos excusa. ¿Vieron la propaganda que en la televisión en cuanto a los violadores?
ella lo necesitaba, ella esto, ella lo... Ponen excusa, pero el violador no tiene excusa. Y los violadores de la ley de Dios tampoco tenemos excusa. Pero pasa esto conmigo, que pongo excusa cuando peco. Los demás tienen la culpa. Lo que pasa es que andaban diciendo eso de mí. Entonces tenías que hacerlo porque andaban diciendo eso de vos. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos por la quinta. Capítulo 3, verso 8. ¿En qué te hemos robado? Porque Dios dice, me han robado. ¿Qué te hemos robado? Esta pregunta subraya la avaricia del pueblo, porque no consideraban sus posesiones como pertenecientes a Dios. Esto es algo tremendo que todos nosotros tenemos que luchar diariamente, porque este es mi teléfono, es mío. Esa es mi casa y yo me la hice con el sudor de mi trabajo. ¿Te la vas a llevar? Ellos habían perdido la conciencia de que todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios y todo lo que le pertenece a Dios es para ser usado para su gloria, no para nuestro propio placer simplemente. ¿Podemos usarlo para disfrutarlo? Claro que sí. Podemos disfrutarlo. Dios nos ha dado para que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Pero no olvidemos que todo le pertenece a Dios. La aplicación es, ¿ofrendamos a Dios con alegría? Esto es lo que Dios aprueba. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dios ama al dador alegre, no a aquel que da con tristeza o necesidad. El tema de los diezmos, un tema tan controvertido. Yo practico el diezmo, pero yo no se los pido a ustedes. Ustedes sabrán lo que van a hacer. Ustedes son responsables delante de Dios. Bajo la ley era obligación, bajo la gracia no ha sido obligación. No es presentado como una ley. Porque bajo la gracia somos conscientes de que el 100% es del Señor. Y razón tenía el profeta antiguo, David o Salomón, no me acuerdo, de lo recibido de tu mano te ofrecemos. Y Pablo dice, Dios ama al dador alegre, el que da con desprendimiento, el que da para la gloria de Dios, no con tristeza. No. Y tengo que dar otra vez el diezmo, y tengo que dar ofrenda. Si lo das con tristeza, no lo des, porque eso no es bendición. Y si tú piensas, no, porque el pastor dijo que si das el 10% de tu deuda, el Señor te va a cubrir toda la deuda. Entonces voy a dar el 10% de mi deuda. Si piensas que dar el 10% es un negocio para tu prosperidad, estás equivocado. Totalmente equivocado, porque Dios no es un negocio. Su plan no es un negocio para enriquecerse. Esta mañana mirábamos un poquito a mediodía, prendimos un poquito ahí en la computadora, un programa de una iglesia supuestamente cristiana, ¿no? Y bueno, mañana tienen el culto de bendición y prosperidad económica. Entonces, todos los testimonios. Yo hace un año que vengo a la iglesia y tengo ahora 2 autos 0 kilómetros, tengo una casa y mi empresa se salvó, pagué todas las deudas. En un año pago todas las deudas de la empresa, tiene una casa nueva, tiene 2 coches y la empresa, otro ya tengo, pude registrar 2 marcas de ropa y ya tengo 3 ropas más, ¡ay, qué una prosperidad en un año! Bueno. Pero nadie dio testimonio de la salvación en Cristo Jesús. Todos eran prosperidad. Casa, coche, empresa, trabajo. Eso es solamente señal
de bendición. La última pregunta. ¿Qué hemos hablado contra ti? Capítulo 3, verso 13. 3:13. A ver qué dice. Ustedes han dicho, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dijo Dios. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Ay, qué inocente, pobre, ¿no? Qué ingenua la gente. No se daba cuenta. Esta pregunta expone la insensibilidad de los israelitas. Habían dicho que, en el versículo 14, por demás es servir a Dios. Pues diciendo, yo sirvo a Dios y mira cómo estoy, mira cómo me fue. Así, ¿saben qué? Yo me consagré, le dediqué mi vida al Señor y mira dónde terminé. Estoy en la calle ahora. Mi mujer se fue con otro y eso que yo le serví, o mis hijos se fueron con la droga, perdí la casa. Y que como diciendo, por demás, estoy hablando contra Dios. Estoy hablando contra Dios. En vez de decir, Señor, ¿qué hice mal para llegar a esta situación? ¿Qué fue lo que hice mal? La culpa la tiene Dios. Siguieron pensando que la observancia externa de las ceremonias religiosas satisfarían las exigencias de Dios sobre sus vidas. Pero la aplicación es, ¿servimos a Dios de todo corazón? ¿Servimos a Dios de todo corazón? ¿O buscamos nuestra propia gloria y honra de parte de los hombres? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Que me aplaudan? ¿Que me digan, como yo dije los otros días? Cuando mando los audios, a veces alguno dice, ¡ay, pastor, una bendición, gracias! Le digo al anterior, no manden nada. Yo no quiero que ustedes me digan, bien, pastor, me manden una manito golpeando, esto que el otro. Yo quiero que sus corazones estén rendidos al Señor. Eso es lo que yo quiero. Y por eso voy a terminar como el domingo pasado. Y me voy a dirigir primero a los pastores, a los dirigentes, a los obispos. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién se creen ustedes, pastores, siervos, obispos, profetas, apóstoles o lo que sea? ¿Son señores o son siervos? ¿Qué son? ¿Señores o siervos? Puedes decir como Pablo a tu gente, sed imitador de mí como yo de Cristo. Me temo que muchos no podremos decir, imítame como yo imito a Cristo, o sigan mi ejemplo. Porque no somos señores ni dioses. Pero a todos ustedes, hermanos, pueblo de Dios, les pido, vuélvanse a Cristo, a su palabra. No sigan los malos ejemplos, ni los pecados de otros que presumen ser servidores y no lo son, sino que son despojadores del rebaño de Dios, que con astucia los llevan al matadero con falsas promesas, mientras ellos viven en la holgura y espumando su vergüenza, como dice la Escritura. Pero la gente los ve nadando en la holgura, viviendo en palacetes, manejando sus coches de alta gama y sus jets y lo que sea, y la gente quiere ser como ellos y va con ese entusiasmo tras la promesa de ser igual, y están siendo despojados y conducidos al matadero. Como dice la profecía de los pastores, de los profetas, de los pastores que despojaban a las ovejas, las trasquilaban y mataban la gorda y todo esto, ¿no? Engordan con las ovejas. Hermanos, oren cada día pidiendo discernimiento espiritual. Oren cada día a Dios
pidiendo entendimiento de su perfecta voluntad. Y no le escatimen al Señor nada, nada. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. A Él le debemos toda la gloria y la honra. Nos ponemos de pie y terminamos con esta alabanza. Para crecer tenemos que menguar, ¿no? Aviva tu obra en medio de los tiempos, como oraba Habacuc. Señor, levanta siervos, levanta hombres y mujeres, hijos, sensibles a tu voz, obedientes a tus mandamientos. Hombres y mujeres que correspondamos tu inmenso amor por nosotros. Ayúdanos a caminar todos los días de la vida que nos concedas en integridad delante de ti. Que podamos servirte, adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.